Un gusto saludarles nuevamente, mis queridos alumnos y alumnas de quinto grado. Es muy grato poder compartir con ustedes este tiempo en el cual se les dan algunas orientaciones para poder completar su guía de aprendizaje. En esta oportunidad vamos a trabajar en la asignatura de Ciencia, Salud y Medio Ambiente, la unidad número 1. La salud y algunos movimientos de los cuerpos, así se llama la unidad. El contenido que vamos a explicar es máquinas simples y compuestas, automotores, bicicletas y molinos. Esta guía de continuidad educativa corresponde a la fase 1, semana 4. Y nos vamos a ir directamente a lo que es la introducción. Vamos a leer un poco. La vida como la conocemos no fue siempre de esta manera. La creación de la rueda en el año 3500 a.C. revolucionó el transporte y las máquinas de trabajo, mejorando la eficiencia con la que podemos realizar diferentes actividades. El ser humano, gracias al estudio de diversas disciplinas, ha podido desarrollar mejores tecnologías que facilitan nuestras vidas. Y ahora que entendemos los eventos naturales, somos capaces de utilizarlos a nuestro favor. Miren, aquí está una figura 1 de un parque eólico, es decir, la energía a través del viento es la que hace que se muevan estos molinos de viento. Veamos la clasificación de las máquinas. Las máquinas nos permiten realizar tareas difíciles o complicadas de manera sencilla y mucho más rápida. En la medida que se obtienen mejores tecnologías, las personas se convierten más dependientes de las máquinas, tanto simples como compuestas. Algo tan sencillo como cortar papel se vuelve una tarea muy complicada si no se tiene la herramienta idónea para hacerlo. Movilizarnos de un punto hacia otro conlleva más tiempo si no tenemos un medio de transporte como una bicicleta o un automóvil, eso así es. Podemos definir la máquina como todo instrumento cuyo funcionamiento posibilita aprovechar, dirigir o transformar energía, o efectuar trabajo con un interés en particular. Por ejemplo, necesitamos de una grúa para poder levantar un objeto pesado. Estas pueden ser simples o compuestas, es decir, está hablando de las máquinas, pueden ser simples o compuestas. La máquina simple transmite directamente la fuerza que se le aplica para lograr que se realice un trabajo. En cambio, una máquina compuesta es aquella que, para su funcionamiento, se requieren de dos o más máquinas simples. Vaya, ahí tenemos la figura 2. Este es un tractor agrónomo. Es un ejemplo de una máquina compuesta. Miren, esta es una máquina compuesta. Las máquinas compuestas pueden ser pequeñas, tal como el mecanismo de un reloj, o enormes, como un pozo de extracción de petróleo. Un ejemplo de este tipo de máquinas, es decir, de las compuestas, es una bicicleta que une palancas, ruedas y poleas. También lo es el automóvil. Veamos entonces los automotores. Los automotores son de las máquinas compuestas más complejas que existen, ya que contienen muchos elementos que permiten el funcionamiento de su sistema, convirtiendo la fuerza en movimiento. Tanto la rueda, los ejes y el motor son algunas de sus partes mecánicas que constituyen este aparato. El motor recibe una mezcla de aire y de gasolina del sistema de alimentación y por medio de una chispa eléctrica producida por una bujía, quema la mezcla generando una serie de explosiones dentro de este. La fuerza resultante de esta combustión es llevada por un mecanismo de transmisión hacia las ruedas y las hace girar. Veamos lo que es la bicicleta. La bicicleta consta de varias máquinas simples como palancas en los frenos, el plato y el piñón trasero. Estamos hablando de acá. Que forman el engranaje de cadenas y ruedas. Figura 3. Miren, la bicicleta es una máquina compuesta porque tiene varias máquinas simples que gracias a la integración de esas máquinas simples, aquí las está mencionando, palancas en los frenos, en el plato, en el piñón trasero, que forman el engranaje de cadenas que hace que la fuerza que se impulsa en los pedales
mueva la bicicleta. Ahí tenemos el ejemplo de la bicicleta. El freno de la bicicleta consiste en una palanca que se ubica en el manillar, estamos hablando de acá, que estira el cable del freno. Esto hace que se muevan otras dos palancas que están junto a la rueda, que las oprimen como una mordaza. De esta forma se logra detener la rueda o disminuir su velocidad. Es decir, el mecanismo que se aprieta aquí con el freno hace que el cable del freno apriete acá en la parte de la llanta, y ahí las fricciones hacen que se detenga el movimiento de tanto de la rueda delantera como de la rueda trasera. El engranaje de la bicicleta está formado por un plato y un piñón unidos por una cadena. Aquí está. Así se transmite el movimiento de los pedales a la rueda trasera. Entre más platos y piñones hayan en una bicicleta, así será la potencia que puede tener. Bien, ahí está el mecanismo de la bicicleta, que es una máquina compuesta. Veamos lo que sucede en caso del molino de viento. Este artefacto es un ingenio mecánico cuya finalidad es aprovechar la energía del viento empleando aspas, las cuales se mueven a la velocidad con la que sopla el viento. A mayor velocidad, mayor es la energía que se puede aprovechar. Estas aspas están unidas a un eje común. El eje giratorio puede conectarse a distintos tipos de maquinaria para moler granos, generar electricidad o bombear agua. Los molinos de viento los vimos aquí en las imágenes que están al inicio. Miren, generan energía a través de la fuerza del viento y el conector que va hacia la utilidad que se le va a dar a esa energía que generan los molinos de viento. Bien, ahora vamos al ponte a prueba. Vamos a responder estas preguntas en base a lo que aparece en la teoría. Instrumento cuyo funcionamiento posibilita dirigir, aprovechar y o realizar trabajos con un interés en particular. Estamos hablando de una máquina. Aparato que transmite directamente la fuerza que se le aplica para lograr que realice un trabajo. Máquina simple. Esa sería la respuesta. Número 3. Máquina compuesta cuya finalidad es aprovechar la energía del viento. Es el molino. Ya vimos la figura en la primera parte del texto. ¿Cuál de las siguientes opciones es una máquina simple? Está hablando de una bicicleta, de un molino, de un taladro o de un martillo. Pues la máquina simple es el martillo. Y la pregunta 5. ¿Cuál de las siguientes opciones es una máquina compuesta? Está hablando del taladro, de la brújula, de la tenaza y de la tijera podadora. De estas 4, la única que es una máquina compuesta es el taladro. Por lo tanto, las demás son máquinas simples. Ahora vamos a la tarea de la semana. Molinos de viento. Investiga cuáles son los tipos de molino de viento y sus finalidades. Aquí vamos a buscar esta información sobre los tipos de molino de viento y sus finalidades. Ahí se les queda de actividad. Lo demás se los he completado acá. Haz una lista de máquinas compuestas que utilices en tu casa, comunidad y centro escolar. Completa la tabla especificando si son máquinas simples o compuestas y describe su utilidad. Aquí se les ha apoyado. Miren, tenemos una brújula. ¿Qué tipo de máquina es una brújula? Es una máquina simple. ¿Cuál es la descripción? Es un instrumento consistente en una caja en cuyo interior una aguja imantada gira sobre un eje y señala el norte magnético, que sirve para determinar las direcciones de la superficie terrestre. ¿Cómo se llama esta máquina? Es un taladro, es una máquina compuesta. Es una herramienta eléctrica cuyo uso principal en sus inicios es realizar perforaciones en cualquier tipo de material. Con el avance de la nueva tecnología, el taladro se ha convertido en una herramienta que, acoplando una serie de elementos, permite lijar, atornillar o afilar, es decir, tiene varias utilidades. Tenemos aquí un microscopio, que es una máquina compuesta, también llamado microscopio compuesto en contraposición, es decir, que hay microscopio simple. Es un instrumento óptico consistente en su estructura más sencilla en 2 lentes convergentes. Su objetivo es permitir la observación de objetos demasiado pequeños para ser observados a simple vista. Aquí está la función del microscopio compuesto. Ahora veamos los molinos de viento. Los molinos de viento son una máquina compuesta. Es una máquina compuesta que aprovecha la energía eólica que produce el viento y la transforma en energía útil. Entonces ahí estaríamos con los detalles sobre la guía de continuidad educativa de ciencias de quinto grado, para que ustedes puedan
hacer un buen uso de esta información y puedan presentarle las actividades correspondientes a su maestro o maestra. Espero que la información proporcionada sea de mucha utilidad y muchas gracias por su atención. Bendiciones.